que están en presencia y en cuerpo y en espíritu, porque hay una multitud que está en espíritu y eso es lo que late y lo que tiene que latir en el cuerpo. Hay una fuerza que los está trayendo y necesitamos que este sea el latir del cuerpo, porque es un tiempo en el que Dios está removiendo. Dios me ha hablado acerca del brazo, el brazo de Dios que nos trajo el domingo el evangelista. Y me costó entender lo que Dios me quería decir, porque le digo la verdad, me hablaba del brazo y me hablaba de los calzoncillos. Y yo decía, ¿qué me querés decir, Señor? Terminamos entendiéndonos. Anhelo que fluya con total fuerza y claridad y libertad en este ambiente que generamos para que usted pueda entender lo que Dios nos quiere mostrar acerca de este brazo bendito de Dios. Vamos a empezar porque entiendo que algo se nos tiene que revelar. Jesús habla del cumplimiento de una palabra. Estamos en tiempo de cumplimiento, no de una, sino de las palabras. Y hay multitud que vienen y se juntan en el lugar donde están los escogidos. Entonces nosotros atraemos el cumplimiento de muchas palabras. Por eso tenemos que estar ahí a la pesca del cumplimiento. Juan 12:38. El Señor dice que habló y se fue. Dijo algo y se fue, y en ese decir del Señor se estaba cumpliendo una palabra. Dice, para que se cumpliese la palabra. Una palabra que había sido soltada muchos años antes por el profeta Isaías y que dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Y es lo que también nos preguntamos, ¿quién ha creído? Porque hemos soltado mucha palabra, sabemos que la palabra no vuelve vacía porque lo dice, pero ¿quién ha creído? ¿Quién ha sido enganchado para que vuelva esa palabra a tiempo de cumplimiento? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Dios? Se nos tiene que revelar el brazo de Dios porque hay un secreto y hay un código que tenemos que manejar. Porque si hemos creído en la palabra, sabemos que toda palabra que hemos soltado, la vamos a recoger en cumplimiento. ¿A quién se le ha revelado? ¿Se le ha revelado el brazo de Dios? ¿Pudo el domingo entender la posición de estos que sostenían los brazos de Moisés como los hijos? Me gusta que un ministro hombre se posicione como hijo, porque tener una madre en envase de mujer, tener la paternidad en envase de mujer, es vencer muchos retos, y que los hombres puedan vencerlo, es como que marca en el vientre, en la matriz, hace una marca que marca a todos los demás que vengan. En cumplimiento de la palabra vendrán muchos, y a ellos les costará menos. Mucho menos les costará, vencerán mucho más rápido todo estorbo que se nos pudo presentar en el área varonil, inclusive a las mujeres, ¿no? En esa área. Entonces, dice la palabra, ¿a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Hay un secreto. Él viene hablándoles, fíjese el 36, Él les viene hablando acerca de llega el tiempo de irme, les está anunciando en la sinagoga. Subimos al 36. Él dice, 36, entre tanto que tenéis la luz, decía él, tenéis la luz acá, entre tanto que la tenéis, creed en la luz. ¿Quién nos ha creído?, preguntaba después. Indudablemente muchos, ¿no? Pero de esos, por la cara, nadie. Entre tanto que tenéis la luz, y cuesta, ¿no?, cuando uno tiene un ministro delante y decir, mientras tenemos la luz que la porta un hombre, un envase humano, hombre o mujer,
un ministro, porque somos ministros de luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Nos estaba revelando el brazo. Este tenía la luz. Dice, creed y seréis hijos. Si se extiende el brazo, y lo extendemos cuando creemos, en ese creer, ¿quién habrá creído a lo que hemos anunciado? En cada palabra que Él soltó, cada palabra que nosotros hemos soltado al aire, al mundo, sin límites. Dice, entre tanto que tenéis la luz, crean en la luz. Pero la luz tenía cara de hombre. Entonces había quienes no creían. Vamos a bajar, porque mientras Él habla, dice que la cara de todos era de no creer, pero advierte la palabra que los... no te me encapriches ahora, ¿vale? Que sos nuevo, pero te tenés que portar bien. ¡Ay! Cerré todo. ¡Qué barbaridad! Bueno. Vamos al machete. Va a volver hasta que quede. Qué bárbaro. Vamos a ir al versículo 44, acá mismo de Juan 12. Dice que el resto no habían creído, eran los fariseos, pero los gobernantes, los líderes, los cabezas, sí le habían creído, pero no se animaban a decir nada porque perdían la credibilidad de los demás, se arriesgaban mucho. Entonces prefirieron gloria de hombre a una que indudablemente parecía más grande, pero a saber. Entonces dice que los gobernantes, sí, había unos escondidos que han creído, y nosotros creemos que de la palabra soltada hay un liderazgo que está ahí retenido, que ha creído y que falta que se manifieste. Está manifestando gloria de hombre, pero la gloria de Dios no hay quien se le resista. Por eso nosotros sabemos que cuando se extiende la luz y suelta palabra de luz, de revelación, de un gran nivel, cuando creen, son transformados en hijos, dice hijos de luz. O sea que el brazo, por lo que veo y lo que él nos está preguntando, y lo preguntaba muchos años antes Isaías, era, ¿se les ha revelado? Se les ha revelado el brazo, lo que es el brazo, lo escondido de Dios cuando habla del brazo, porque Dios dice, con brazo extendido y poderoso te saqué de Egipto. ¿Qué me está diciendo? ¿Que usó fuerza? ¿Que abrió las aguas del mar? ¿O que tenía una táctica desde siempre y siempre fue la misma, que era la de engendrar, soltar luz, y donde creen, engancha y engendra hijos de luz? El brazo me está hablando de engendramiento. Es un código escondido de Dios para seguirme hablando. La palabra brazo tiene que ver con la fuerza y el poder. O sea, se nos ha revelado dónde está la fuerza y el poder de Dios. ¿Dónde está la fuerza y el poder de Dios en esa palabra soltada que es luz y que engancha y que engendra un hijo? Dice que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, brazo extendido, el que cree es sujeto con poder, con fuerza, no cree en mí, sino el que me envió. Y él se estaba poniendo en esta extensión del brazo, de la que nos hablaba también el evangelista. El que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Porque soy la extensión del que me envió. El brazo representa una parte de ese cuerpo, la cabeza, el Padre. Dice, el que me ve, ve al que me envió. Por lo tanto, el que nos ve, al que ve es al que nos envía, al Padre, ve la paternidad. Ese es el poder del brazo de Dios. Cuando nos habla de brazo, no solo me está usando una figura, porque nosotros en el brazo tenemos fuerza. Es donde ejercemos fuerza, la parte del cuerpo. Está usando un código el Señor a través de una imagen visible para mostrarnos lo invisible y lo eterno, su diseño y su poder. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, sin luz. Al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo. Bueno, el tema es yo la luz y poder identificarnos, porque él se identificaba como la luz,
Esa luz que era soltada y que quien creía era sujeto. Fíjense cómo el origen de estas palabras, Isaías 53:1, cuando Isaías declara esto anunciando el tiempo de cumplimiento que Jesús suelta, que Jesús cumple, que Jesús manifiesta y que nosotros tenemos que manifestar, porque todo lo que Él vivió, lo vivió y quedó registrado para que nosotros lo vivamos y lo multipliquemos al vivirlo, porque somos más vivos. Se nos tiene que revelar. Se les reveló el brazo, el secreto escondido en el brazo de Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, decía el profeta, las palabras que después llevó a cumplimiento Jesús y que nosotros tenemos que llevar a cumplimiento, no ya como una duda. ¿Quién nos habrá creído?, nos decimos a veces. Soltamos una palabra, ¿quién habrá creído? No humanamente. Esta pregunta tiene respuesta, porque dice que la palabra no vuelve vacía. La pregunta es, ¿quién habrá creído? Esperando, porque van a entrar, porque van a venir, porque la respuesta, porque el brazo fue extendido. Pero fíjense cómo relata la segunda. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?, dice Isaías. Ese brazo se extendió a través de un anuncio de la palabra. ¿Sobre quién se manifestó? O sea que cuando fue soltada la palabra, el brazo de Dios fue soltado sobre esa persona, para que a través de la fe, la palabra dice que abre el oído, y el oír la palabra abre un oído. Y entonces es donde vamos engendrando y multiplicando fe. Más palabra, más fe, más oído abierto. Un taladro va. Entonces dice que Isaías lo manifiesta así. ¿Sobre quién se manifestó? ¿Cuándo se manifiesta el brazo? Cuando empieza a manifestarse hijo de luz. Una respuesta a la palabra soltada, cuando se va engendrando y se ve el fruto. Dice, vamos a ir al libro de Éxodo, donde nos mostraba el evangelista estos brazos de Moisés. Moisés elegido para sacar al pueblo de Egipto con mano poderosa, de una forma de vida de esclavitud, como la nuestra, esclavos de nuestras propias formas de hacer las cosas, de un sistema que nos maneja y que está acá adentro. Dice Éxodo 17:14. Miren, él nos hablaba, el evangelista nos hablaba de la memoria. Tenemos que poder restaurar la memoria. Dice que Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, para que usted y yo hagamos memoria y activemos algo, fe. La palabra activa, fe, para arraigar y darle poder al brazo de Dios. Dice, escribe esto para memoria, lo que había acontecido, lo tenía que escribir. Dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek, el enemigo, nos decía el evangelista, un enemigo que lo que hacía era apoderarse, aprovecharse de las debilidades para pelear contra el pueblo de Dios. El Señor le dice que lo quiere raer de la memoria, porque hay algo escondido acá en este Amalek y en el brazo. Así como hay un brazo de Dios, hay otros brazos que también sueltan palabra en las que creemos y que nos atan, se extienden para sujetarnos y engendran entonces, en vez de hijos de luz, hijos de desesperación, hijos de angustia, hijos de tristeza, hijos de falsas ideas. Y este Amalek era uno. Fíjense cómo dice, raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Quiere borrar una memoria, porque lo que está en mi memoria me engendra. Por eso necesito activar una memoria que me engendre como hijo de luz, que engendre lo mejor en mí. Dice que Moisés edificó un altar. Vamos a pasar aquí al 16. Porque le dice además, por cuanto la mano en el original habla del brazo, este brazo de poder, la mano de Amalek, el brazo de poder de Amalek, se levantó contra el trono de Jehová. Pelearon
Y hubo una forma, un sistema en el que se organiza Moisés para pelear contra este. Pero dice que lo que hizo fue que su mano se extendió, se levantó en contra del trono de Jehová. Está hablando de que atentó contra la simiente que ocuparía el trono de Jehová, un lugar de gobierno, un lugar de liderazgo. La simiente, este brazo de Amalek, lo que hacía entonces era extender un brazo distinto al de Dios. Había en esta pelea una guerra de brazos, una guerra de engendramiento, de palabra a soltar, como la hay acá. Palabras que son soltadas y en mí me enganchan, las creo y engendran en mí algo. Este Amalek estaba engendrando algo escondido en la simiente del trono de Jehová, en los que ocuparían el trono en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ocupar el trono en el reino de Dios. Dice, Jehová tendrá guerra, la tendrá Jehová con Amalek de generación a generación. O sea que nosotros, como parte de una generación, somos parte de esta guerra que tiene Jehová, una guerra de brazos y una guerra de engendramientos, porque Amalek, tengo que entender lo que representa entonces. Dice que uno de los significados de Amalek es la rencilla, y tiene mucho que ver con nuestra naturaleza humana. En medio de esta pelea, siempre supimos que Amalek lo que hacía era aprovecharse de la debilidad, ¿no? Como cuando el pueblo avanzaba, a los que atacaba eran las mujeres y a los niños, ¿no? A los que estaban detrás, a los débiles. Pero en medio de esta pelea, fíjense cuál es el ambiente. Cuenta, no lo vamos a leer, el libro de Éxodo, que comienza a surgir una nube, un humo. Comienza el pueblo, cuando llegan a un lugar, dice que comienza a generarse en ellos un ambiente de queja. Ufa, siempre empiezan tarde, empezaron. La alabanza, qué mal canta. La pastora, ¿por qué no se cambian los rulos? Empezó a haber un ambiente. Tenemos sed, dijeron. Tenemos sed. Y no fueron, como diría cualquier hijo de Dios, a decir, Moisés, a ver qué hacemos. Oremos a Dios, a ver qué nos da. No, empezó la queja. Empezó la queja, el altercado, nos decía el evangelista. Empezaron a pelearse con Moisés. ¿Para qué nos trajiste? ¿Nos trajiste para esto? La verdad que no sé. Después de haber hecho lo que había hecho Dios para sacarlos, empezó la duda. Mejor sería volvernos, porque si nos trajiste acá para morirnos de sed, volvámonos a Egipto. Y esto surgía cada tanto. Pero acá se empezó a generar un ambiente en donde indudablemente Amalek todavía no estaba peleando cuerpo a cuerpo con su espada, pero algo echó en el ambiente, cambió el ambiente. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar el ambiente, en bendición o en maldición. Y nosotros a veces somos los que, como Amalek, engendramos este ambiente en cualquier lugar, no solo en la iglesia, en cualquier lugar. Tenemos esta capacidad de quejarnos, de protestar. Lo cierto es que había un ambiente de guerra y esto se estaba cocinando. Y organizan, vamos a ir al versículo 8, se organiza la pelea. Dice que pelean, pero el cabeza, Moisés, el padre, el ejecutor del brazo, dice que organiza dos equipos. Uno directo, cuerpo a cuerpo, cara a cara, con Amalek, el enemigo. Dice, entonces vino Amalek, peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Toma uno, Josué, líderes, y que escoja guerreros y cara a cara, a espadazo limpio. Espada contra espada. En un lugar, en un espacio, el cara a cara. Pero, dice, mañana yo estaré sobre la cumbre y la vara de Dios en mi mano. En la mano, en el brazo, la palabra mano es brazo, en el brazo, la vara. La vara de Dios, dice.
la vara de Dios en el brazo de Dios. Mi vara propia, mi autoridad como hombre o como mujer en mi brazo de carne, pero la de Dios en el brazo de Dios. Arma para pelear. Dice, hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice que eran los más cercanos. Josué, Aarón y Hur, los más cercanos. Entonces a uno lo envía al frente, en el cara a cara, y se queda con los otros dos en el collado. Y dice que la única arma que él tenía en el lugar alto, porque un padre para dirigir una guerra como esta, donde surge este ambiente, ya se había gestado la guerra, ya había empezado en el corazón y en la mente del pueblo, completo. Y después llegaba el momento de enfrentar al enemigo, cuando se descubre quién es este Amalec. Dice entonces que en el cara a cara estaba Josué, pero estos dos estaban junto a él. Dice que primero estaban junto a él, pero cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Este brazo que se levantaba, habla de un brazo, el de Dios con una vara, la de Dios. La vara representa la autoridad, la vara portaba las promesas, la vara se heredaba. Era el poder de He-Man. Dice que la vara en alto prevalecía. Cuando este brazo, y mirando la figura de, si se nos revela el brazo, la palabra de un padre, la autoridad de un padre en la autoridad de Dios, portada por Dios, este Dios que le dice, yo estaré en tu boca y lo que digas será mi voz. Entonces levantando, prevalecía, había una victoria, donde la vara bajaba. Y esto tiene que ver, porque uno dice, ¿cómo juegan? Es un juego, no, es una contraseña. Tener en alto la vara es engendrar una generación de líderes. En alto, con un objetivo espiritual distinto a tenerla en bajo. Si el brazo representa lo que engendra con la palabra de un padre y determina hijos, este brazo en alto, con la autoridad de Dios, engendraba algo que permitía prevalecer sobre este enemigo que se aprovechaba de las debilidades del pueblo. No solo las mujeres y los niños, las mujeres por el alma, y el alma la tienen los hombres, y los niños por la inmadurez, y la inmadurez la tenemos las mujeres y los hombres también. Entonces se aprovechaba de nuestras áreas débiles para engendrar este ambiente, contienda. Y en vez de ir y enfrentar, bueno, este problema, ¿qué hacemos? Con un corazón, con un espíritu, un mismo espíritu, un corazón, para solucionar y seguir avanzando, porque hasta la tierra prometida no paramos, Moisés, no, esto, pucha, nos podríamos haber vuelto, ¿para qué hicimos esto? ¿Para qué festejamos acá? ¿Para qué fuimos? ¿Para qué compramos? ¿No? Y si nos miramos, Amalec ocupa acá un asiento que hay que quitárselo, pero tengo que entender que esta es una guerra de brazos. Cuando engendraba de un modo, prevalecíamos con Amalec. Cuando bajaba el nivel de engendramiento y en vez de líderes engendraba hermanitos, pueblo, había rebeldía. Tiene que ver con una forma de engendrar. Dice que las manos de Moisés se cansaban y acá hay un armamento de equipo en esta situación. Dice que entonces los que estaban junto a él tomaron una piedra, la pusieron debajo de él. Lo que hicieron fue alzarlo, levantarlo, para que subiera a la categoría de lo que engendraba. Dice que lo levantaron, el uno de un lado y el otro del otro. Aarón y Hur sostenían sus manos, unidas, las dos con una misma vara. Uno de cada lado, juntos, porque seguían sosteniendo la vara de Dios, para engendrar. Dice que así hasta que se puso el sol, y entonces Josué deshizo a Amalec, y Dios determinó que ante esa guerra de engendramiento, Amalec también estaba engendrando en el pueblo, pero engendraba la rencilla, la queja, la duda.
lo que nos lleva a contender. Había una guerra de brazos y había que sostenerla en alto. Fíjense que Aarón significa el maestro. Más allá de dos hombres, nos habla de un liderazgo que tiene que subir el nivel de engendramiento conformando equipo. Y esto es lo que hicieron, fue subirlo. No le dijeron, estás viejito, che, déjame a mí. Porque humanamente no saldría, ¿no? Lo que hicieron fue subirlo, sentarlo, posicionarlo y tomar su parte para que se siga engendrando conforme. Aarón y Ur representan un espíritu contrario al que generaba, como un perfume. Imagínense que viene un olor horrible de fuera y nosotros exhalamos un perfume que pudiera combatir ese. ¿Cómo lo vamos a exhalar? ¿Cómo vamos a llenar de un perfume distinto? Con estos propósitos, con estas unciones. Aarón significa maestro, la enseñanza, significa iluminado, significa alto, sublime. Ur significa noble, niño, blancura, apartado, apartándome de aquello que sé que me hace generar el mal olor. Es bueno poder verlo en cosas reales porque así funciona espiritualmente. Jeremías 17:5. Podemos engendrar con un brazo humano, podemos usar fuerza y poder humana o podemos usar el poder de Dios escondido en el brazo, sabiendo que es la palabra. Muchas veces queremos convencer a alguien con brazo humano, pero el que va a traer a todos los escogidos que tienen que estar en casa no es el brazo humano. Fíjense, acá Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Ante la paternidad, ante el brazo de Dios, nuestra confianza no está en la carne que tuviera Moisés porque era viejito. De hecho, hubiéramos puesto otro más joven, más fuerte. Pero Dios elige al mayor. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Me está hablando de dónde pongo la confianza ante la paternidad. Si pongo carne en mi brazo, o sea, engendro desde mi carne, desde mi humanidad, no desde el poder de Dios y el poder de la palabra. Si mi confianza está tan solo en el hombre, en el envase y no en el diseño de Dios, brazo de Dios es diseño de Dios y es paternidad. Maldito el hombre que confía en un hombre. Yo confío en el diseño de Dios y lo doy todo por el diseño de Dios, como usted. Y cada vez más vamos aprendiendo, porque el Señor hoy nos ha preguntado, ¿se les reveló el brazo de Dios? No solo poder ver a alguien que sostiene a un padre, sino entender lo que hacemos juntos, lo que provocamos en la tierra juntos. Y además, lo que provocamos es como una bomba atómica, porque uno no puede medir, pero con los ojos de la fe sí. Dice, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea que poner carne por brazo, en lugar del brazo de Dios sería mi brazo, mi fuerza, mi poder, lo que yo logro. Entonces el corazón, dice, se aparta de Jehová. No es el corazón de Dios, no es el corazón de mi Padre. Él decía, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Por lo tanto, mi corazón tiene que ser el de mi Padre. Isaías 66:12. El brazo. Ya vamos a llegar al calzoncillo, no se me preocupe. Ya lo traemos. La idea es que hay un secreto escondido en el brazo de Dios. Decía Isaías, sobre quién se manifestó. Cuando se activan los hijos y comienzan a aparecer, uno sabe que no es simplemente alguien que está buscando algo. Estamos viendo el poder del brazo de Dios, porque el brazo de Dios lo que hace es engendrar. Entonces, dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre Jerusalén, el centro de la voluntad de Dios, extiendo paz como un río que corre y no deja de correr. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis
leche, y en los brazos seréis traídos. Los brazos que traen en medio de este ambiente maternal, una iglesia madre, pero con paternidad, brazo. El vientre, la madre, pero el brazo, la paternidad, porque engendra. Dice, en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Pero habla de un crecimiento en este mimo, no es pobrecito lo que le han hecho, no. Ya vas a aprender, ya vas a aprender. El traer, esta idea de traerlos con los brazos, que es la que quiero dejar no solo sembrada, sino afirmada y arraigada, porque hoy todos tenemos que tener en claro que hay multitudes que a lo largo del tiempo cronológico, por un motivo o por otro, por una excusa, por un argumento, se fueron. Pero hay un pan, hay una palabra que fue derramada y que no va a volver vacía. Y tenemos que unirnos en este mismo clamor, porque ese es el poder que levanta el brazo para engendrar, porque sabemos además cómo van a volver, sabemos además lo que provoca la palabra. La palabra acá, traer, nos habla de elevarlos, traerlos, no es, venga acá y siéntese. Es elevarlos, es llevarlos a un crecimiento, a una madurez, para que salgan de una posición de niños, de esclavos, de esta debilidad en la que Amalek hace estragos, porque sigue engendrando. Él extiende su brazo, es un espíritu Amalek. Él dice que de generación en generación tendré guerra, él a través nuestro, porque en definitiva somos el brazo de Dios cuando se nos revela. Dice que traer es no solo elevar, sino en medio de toda esta multitud de operación que hacemos con el brazo de Dios, dice que es vestir. No llegamos abajo, pero viste. Un brazo viste. A los que trae los viste. En medio de este vestido es donde me encontré con los calzoncillos. Éxodo 28, 42. Porque hay un secreto en este brazo y en la operación que tiene que hacer un brazo. Dice que cuando el brazo se baja, el que prevalece es el enemigo. Pero cuando el brazo se levanta hay victoria. Y si es una guerra de generación a generación, nosotros tenemos que aprender a levantar el brazo. Un brazo que los trae porque los viste, mientras lo mantenemos en alto, en victoria, para derribar todo argumento que los lleva a no estar donde tienen que estar y haciendo lo que nacieron para hacer. Dice el Señor a Moisés, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez y serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán Aarón, uno de estos que generaba este ambiente para levantar el brazo, un brazo en el que estaban unidos los dos para levantar una vara, la autoridad de Dios. Dice, estarán sobre Aarón y sobre sus hijos, la descendencia, un brazo que marcaba a uno y a su descendencia, y que iban marcando, porque no trae a uno. Lo que Dios hace con cada uno de ustedes no lo hace por ustedes. Él está viendo generaciones. Entender que se nos revele el brazo es saber que somos simplemente un eslabón de una cadena que no tiene límites. Dice, entonces harás calzoncillos. A Aarón era Moisés el que le tenía que hacer los calzoncillos. No los tenían que ir a comprar al Corte Inglés ni a Dan Store. Moisés tenía que encargarse de hacer, de producir, de trabajar, de operar en estos calzoncillos, dice, para cubrir su desnudez. Cuando habla de desnudez, había que guardar, había que proteger una desnudez que representa en el original la vergüenza, la confusión, algo que habita en nosotros. Este ambiente que se generó en medio de esta batalla con Amalek,
gestaba en el pueblo una vergüenza. Había que ir a darle la cara a Dios después de haber dicho lo que dijo el pueblo de Dios. Vergüenza. Desnudez, confusión. Eso representa la desnudez. Desgracia, fuera de la gracia. El apartarnos de la gracia cuando la gracia se nos brinda para que crezcamos en la gracia, fuera de la gracia. La palabra calzoncillo me llamó la atención porque no solo es una vestimenta, sino que proviene de una palabra que significa cubrir la memoria. Un calzoncillo es figura de algo que va a cubrirnos la memoria. Porque en la memoria es donde quedan registradas. El Señor le dijo, escribí esto para que quede en la memoria. Lo tenía que escribir en los calzoncillos de Aarón y de la descendencia, porque estos iban a ir en el tabernáculo, en la presencia de Dios, para que la vergüenza del pueblo, el pecado, la deshonra, fuera limpiada constantemente. Entonces él tenía que entretejer algo que cubriera la memoria con otra memoria. Engendramos con palabra. La palabra que soltamos lo que hace es llenar, cubrir. Con calzoncillos, dice la palabra cubrir es llenar un vacío. Hay que vaciar una memoria que fue ensuciada y que lo único que provoca es vergüenza, para cubrir con una memoria nueva, la memoria eterna. Que quede anotado en la memoria, dijo, porque voy a tener guerra de generación en generación con Amalek. Sé que va a intentar volver a engendrar, extender su brazo, para que el pueblo, en vez de usar mi brazo, mi diseño y mi forma, use su propio brazo. Y confíe en el hombre, no en mí. Y miren al hombre y duden, brazo de carne. Nosotros confiamos en el brazo de Dios. Dice, les harás calzoncillos, los calzoncillos de lino. Había que cubrir esa desnudez. Y ellos, en nombre del pueblo, nosotros, lo que hacemos es dejarnos cubrir la desnudez en nombre de los que vendrán también. Una vergüenza. Muchas veces volver a la casa lo que cuesta es romper el orgullo, esa barrera que se conforma de cómo hago. Hay muchos que están ahí, como estos que habían creído. Es como que habían creído, pero había algo que los retenía. Gloria de hombre. Hasta que se rompe, hasta que el brazo es poderoso, porque sigue engendrando, sigue siendo soltada palabra, que va aumentando la fuerza de Dios en lo que sale a luz. Dice, estarán sobre Aarón y sobre sus hijos los calzoncillos, esta memoria, cuando entren en el tabernáculo o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven el pecado y mueran. Llevaban el pecado del pueblo. Nosotros tenemos que ser capaces de dejarnos cubrir y de aprender a llenar la memoria para poder portar el pecado de otros. Y vencer este Amalek, que lo que hace es pelearnos entre nosotros. Sea el culpable o no, saber pedir perdón en nombre. Perdónanos, Señor, porque el orgullo nos impide que tu brazo ejecute con poder, presteza y rapidez. El poder hacernos cargo, como hicieron muchos hombres en la Biblia. Mateo 25:36, dice el Señor que estuve desnudo y me vestiste, dice el Señor. Dentro de otras, estuve desnudo y extendiste brazo para vestirme, llenaste mi memoria. Los calzoncillos son figura de aquello. Dentro de toda la vestimenta, cada elemento que nos cubre, cada ropa, es figura del trabajo y la labor de uno de los 5 ministerios. El calzoncillo lo entreteje la unción magisterial, la enseñanza. O sea que a través de la enseñanza
me entretejen el calzoncillo, me llenan la memoria eterna para que sea activada y para que reemplace la memoria esa afectiva, la sentimental, la intelectual. Dice, estuve desnudo y me cubristeis. Dice que en aquel día, viene diciendo, en aquel día, dice el Señor, separará ovejas a la derecha, cabras a la izquierda, y el rey llamará y les dirá, estuve desnudo y me cubristeis. Y vuelve a hablar de esta derecha, de este brazo. Levantaré el brazo, dice el Señor, y me manifestaré. Este trono, dice, hablaba de que Amalek había extendido el brazo contra su trono. Dice que el rey llamará y les dirá, estuve desnudo y me cubristeis. Cubrir es completar la labor de este brazo levantado, sabiendo que en los que se engendra, en los que se cubre la memoria, en los que se cubre la memoria hay una generación de gobierno, de reino. No es cualquiera aquel que engendra la palabra. Estuve desnudo y me cubriste, dice el Señor, porque Él está en el que entra, está en el desnudo. Y estar desnudo es tener la memoria inactivada. Hay que activarla a través de la palabra. Dice que hubo unos que estaban desnudos. En Génesis 2:25 dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. El calzoncillo cubre la vergüenza. Nosotros en un principio no necesitábamos cubrir vergüenza, porque la desnudez no provocaba vergüenza. Eso que el defecto, esa vergüenza que necesitamos hoy cubrir con una memoria, con un calzoncillo, con palabra que active la memoria. Dice que Adán, recién creaditos, no se habían mandado la macana, pero dice que estaban ambos desnudos, juntitos los dos, y él les advierte, el hombre dejará, únanse, sean uno. Y dice que andaban desnuditos y no había vergüenza. No había que cubrirlos. No hacía falta esta manifestación de un brazo de Dios. Caminaban junto a Dios. Pero miren lo que pasa en el capítulo 3:10. Dice que Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Después que metió la pata, ¿no? Después que se armó la revuelta del pueblo, loco, no tenemos agua. Volvámonos a Egipto, que ahí teníamos agua cuando queríamos. Acá nos vamos a morir. Dice, oí tu voz en el huerto, le dice a Adán, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La desnudez le provocó miedo, temor. Tenía algo que lo avergonzaba. Dice, me escondí. Y en el original habla de que se apagó. Empezó a apagarse una luz. Él dice, yo soy luz, el que cree en mí, hijo de luz. Aprovechen mientras está la luz. Porque en la oscuridad no van a saber a dónde ir. Mientras tenga luz, mientras la palabra sea soltada, sea el día que sea, la palabra es soltada para engendrar en mí un hijo de luz. Dice entonces que el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hubo una voz que le habló y le enseñó desnudez. Hubo una voz que lo engendró, este mismo ambiente que engendra error en nosotros, que engendra confusión, y fue necesario cubrir lo que provocó. ¿Quién te enseñó? Hay una voz que en la enseñanza o levanta el brazo o lo baja. Dice que Aarón, que significa maestro, la unción de la enseñanza no solo la porta un maestro, la tiene que portar la iglesia. Tenemos que ir desarrollando esa capacidad de enseñarnos. Esa unción le enseñó a este que estaba desnudo
y al provocar esta situación se le apagó la luz. Hijo de tiniebla, engendró otro hijo, lo engendró, otro brazo, una palabra en la que él creyó y dijo, bueno, comamos. Éxodo 28:2 dice que para los sacerdotes y los hijos, en medio de toda la vestimenta, había que hacerles calzoncillos, que es una forma, un código de Dios para decirnos, hay que cubrir la memoria. Los calzoncillos cubren los órganos con los cuales nos reproducimos. Y tenemos que entender cuáles son los órganos reproductores espiritualmente, no los físicos. Un calzoncillo, una braga, me habla de una reproducción física. Pero tengo que poder ver lo que Dios me está mostrando, ¿no? Dice, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. La memoria con la que vestía a Aarón y a sus hijos era para honra y hermosura. Dice, tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Él tenía que hacerlas hablando. Tenía que buscar sabios. No dijo, muchacho, a ver, ¿quién sabe coser? ¿Quién tiene máquina? Había que buscar sabios, porque había que entretejer sabiduría para esta memoria que va a contrarrestar todo lo que tenemos lleno en los órganos reproductores. Dice que eran desde los lomos hasta los muslos, enteritos como los antiguos, ¿no? Pero vamos a la figura espiritual de estos órganos. Génesis 35:10 nos habla de que en los lomos portamos una generación, la del trono. Reyes 35:10. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre y llamó su nombre Israel. El engañador es transformado, es procesado por Dios porque tenía que ser portador del brazo de Dios para engendrar 12 tribus, el pueblo de Israel. Entonces es el brazo de Dios. Dios se asegura en un proceso de que la cabeza del brazo va a portar vara de Dios. Dice, entonces ahora tu nombre lo transformo, tu propósito. Ahora no serás más un engañador. Usó brazo de carne, brazo humano, engañando para obtener lo que Dios le había prometido, engañando, como nosotros, muchas veces, engañando. Pero dice, ya estás listo, ahora Israel, gobierno de Dios sobre el pueblo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Primero crece, primero formalos, primero que sean maduros y después muchos, pero los primeros maduros. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Los lomos representan los que engendran naciones y reyes. Naciones, multitudes, pero reyes para gobernar las multitudes conforme a la voluntad de Dios. Los lomos, los que engendran reyes. Dice que los calzoncillos entonces tenían que comenzar desde esta memoria. Lo que afectaba era lo que engendrábamos. No cualquier memoria. La memoria tiene que ver con el recipiente de los espermas y de los óvulos. La categoría, si van a ser reyes tienen que ser estos, no estos. La categoría, los sabios, a quienes Dios había impartido espíritu de sabiduría, eran los que escogían el mejor esperma, ¿no? El más apto llega en sabiduría para engendrar reyes. Primera de Pedro 1:13, no la buscamos, dice que hay que ceñirse los lomos del entendimiento, o sea que esos genes tienen que ver con el entendimiento. Los calzoncillos van a tener que cubrir un entendimiento nuevo, va a haber que depositar ahí una memoria, sabiduría,
en el entendimiento para transformarnos. O sea que ya los calzoncillos se nos están yendo a la cabeza y al corazón, porque lo que pienso es afectado. Nehemías 4:18 dice que cuando el pueblo estaba reedificando, lo que después de tanta desobediencia, tanta vergüenza, tanto error, tanto pecado había provocado que fueran llevados a cautiverio como esclavos, llegó el momento de volver, nueva oportunidad de Dios como con nosotros, y comienzan a edificar los muros y el templo, 4:18. Y hay un detalle en los que edifican con respecto a estos lomos, a esta memoria y a estos calzoncillos que entretejemos con el brazo poderoso de Dios. Dice, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Los lomos no solo tienen que ver con el entendimiento, sino con el sitio donde portamos la espada. Un entendimiento capaz de portar espada, palabra, palabra aguda, que penetra hasta lo más profundo. Cuando el brazo de Dios es soltado, los lomos tienen que ver con lomos que portan una espada. Nosotros hemos salido a pescar con anzuelo, a los manotazos, hemos usado, en vez de brazos de Dios, distintos sistemas a través del tiempo, pero gloria a Dios que hoy se nos revela. Es el brazo de Dios, el poderoso y el que engendra reyes. El que saca un rey de lo que nosotros diríamos, ¿y esto da para rey? ¿Y de aquí qué saldrá? Entonces dice, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Así edificaban. Una mano trabajando y la otra la espada. Los lomos del entendimiento portaban espada. No puedo no conocer la palabra, no puedo no conocer la profundidad, no puedo perderme una sola impartición de la palabra, porque entonces, ¿cómo me van a entretejer los calzoncillos? ¿Cómo van a transformar mi entendimiento cuando este entendimiento humano siempre tiende a hacer lo mismo? A repetir errores pasados y encima a quedarse confundido y no darse cuenta, para volver a la vergüenza, al error y volver a necesitar que me cubran. Tiene que nacer en mí una necesidad muy grande, porque así atraemos a los demás. Dice que iba desde los lomos del entendimiento, donde portamos la espada, una espada aguda. No puedo portar una espada pequeñita, porque la espada es la que porta el espíritu. Le doy arma al espíritu en mi entendimiento cuando conozco, cuando busco, cuando no me quedo, cuando pregunto, cuando indago, porque entonces doy un arma poderosa al Espíritu Santo. Si el brazo es de Dios, es el Espíritu Santo el que va ejecutando y soltando y eligiendo qué palabras soltar. Como para darnos una idea de qué es lo que Él quiere en cada instante y en cada lugar. Salmo 45:3. Desde los lomos hasta los muslos. Dice que los muslos, que abarcan inclusive la zona interna, cercana a los genitales, era la zona no solo en la que se portaba la espada, porque afecta lo que engendro. Ahí tengo que portar la espada. Tiene que sentirse la espada, porque si no engendro con palabra humana, brazo humano. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Un valiente me habla de un carácter. Si en mi entendimiento, si en mis lomos me he dejado entretejer una espada, es porque se ha forjado en mí el carácter de un valiente, con tu gloria y con tu majestad. Gloria y majestad. Ambiente de reino. Dice que en esa zona era donde para pactar se colocaba la mano. Se colocaba la mano para indicar que había un compromiso total. Pactábamos y uno colocaba la mano debajo del muslo, en los genitales, en la zona prohibida, para pactar y ponerse de acuerdo. Eso que nosotros hacemos dándonos la mano o un guiño de ojo, era una contraseña del pueblo de Dios,
el tocarse esa zona porque afectaba, ese pacto que hacían afectaba a las generaciones. Era el pacto en la zona de la espada, en la palabra, en el entendimiento, y afectaba lo que se engendre. Cuando Eliezer tiene que salir a buscar a la amada, a formar a la iglesia, a elegirla, a ataviarla preciosa para traérsela, que es el tiempo que estamos viviendo, dice que Eliezer tuvo que poner la mano debajo del muslo del Señor para pactar y marcar y ser marcado. Israel también pacta con su hijo, con José. Prométeme que no me dejarás en Egipto. Le dice, y el pacto lo sellan con una mano. Es un pacto de generaciones, padres e hijos, porque afecta lo que se engendra. Es la zona del pacto. Era la identificación de un pacto certero. No iba a dejar de cumplirlo si había afectado la zona de engendramiento, porque había quedado marcada la mano, el hacer. El hacer quedaba marcada con una genética, con la palabra de la espada. Apocalipsis 19:16 dice que en los muslos además hay algo que portamos, porque lo portaba la visión de Juan del Cristo. Había un detalle en esa visión, dice que en su vestidura, la vestidura que hablamos, sacerdotal, la que nos tiene que ser puesta y tenemos que estar habilitados para ponérsela a los que traeremos con el brazo de Dios, dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, un propósito. Rey de reyes, Señor de señores. No es el rey de los hermanitos, es el Señor de señores. Por lo tanto, están marcando un propósito en el muslo, porque engendramos en nombre del Rey de los reyes, engendramos reyes, engendramos señores, capaces de gobernar, de señorear. Necesitamos madurez para poder engendrar. El brazo extendido, entonces, nos muestra el poder de un equipo cuando es capaz de engendrar con este propósito. Si Él es Rey de Reyes, cuando nos ven, cuando me ves, no me ven a mí, ven al Rey y engendro reyes. Si es Señor de señores, ven al Señor, me manifiesto como el Señor y engendro señores, gente capaz de señorear, no de mandonear, de tener autoridad. Ahora entiendo a dónde nos lleva el Señor, porque hay una capacidad engendradora indescriptible en la palabra y en los portadores de la palabra. En la casa comunidad nos ha sido entregado un poder que sobrepasa todo entendimiento y tenemos que creerlo. El brazo de Dios ha sido extendido y es extendido a través de cada uno de nosotros. Conformamos un brazo, somos ese equipo que generamos ese ambiente para combatir una simiente que Amalek intentará de todos modos en la mente de cada uno afectar, porque quiere afectar con su brazo al trono, a estos reyes que hay que engendrar en cada uno de nosotros y en los que vendrán. Entonces quiero que nos unamos en una oración, en un clamor, una unidad, un mismo espíritu, que pueda cerrar sus ojos ahí donde se encuentra y ahí en la intimidad con el Padre, abrir su corazón, abrirse en un compromiso. Padre, que pueda escuchar su voz y dejar que el brazo de Dios lo levante, sea extendido, porque creo. El creer me une a ese brazo y me enlaza en un compromiso eterno, en un pacto eterno para transformar mi genética y ser capaz de transformar la de todos. Creemos, Señor,
Creemos, Señor, que el brazo ha sido extendido y que cada palabra dará su fruto, no volverá vacía, no solo por la transformación de señores, de reyes, de una generación que llevará esa marca, una marca en la memoria, que quede marcada la memoria de mis hijos, dice Dios, cuando escriben con este brazo poderoso, que quede marcada, quedaron marcados a fuego cada uno de los que se fueron, no importa las excusas, los problemas, las situaciones, quedaron marcados y seguimos extendiendo, Señor, el brazo para recibirlos, hombres y mujeres, Señor, y clamamos en tu presencia por ellos. Por eso soltamos esta palabra y buscamos, Señor, porque no cesaremos de extender tu brazo, no el nuestro, el humano que a veces duda. Lo creemos, Señor. Sabemos que vendrán y que no vendrán vacíos, que vendrán con generaciones para transformar, ministros forjados, porque esa palabra siguió trabajando, Señor. Siguió trabajando en todos y en cada uno. Es el tiempo, Padre, en que te ha placido que los recojamos, que el brazo se extienda para traerlos y que ocupen el lugar que tienen que ocupar en la casa. Porque hay hijos que están esperando para que cuando ellos se posicionen, ellos puedan encontrar casa. Gracias, Padre, por la honra del tiempo que nos toca. Gracias por cada uno de los que has escogido para formar parte de este brazo poderoso que engendra. Porque conformamos juntos esta unción que levanta hijos establecidos. Trátanos, Padre, transfórmanos para ser esos hombres de pacto. Nos arriesgamos, Señor, a este desafío de ser parte de tu brazo poderoso, no un brazo humano, porque creemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Y ahora extendemos nuestro brazo, el de Dios en nosotros, para entregarte.